Hola, muy buenos días, tardes o noches tengan. Mi nombre es Brandon Jesús Juárez Munguía y en este video trataré de explicarles qué es la migración de sistemas y todo lo que entraña este concepto. Empezamos con el concepto. La migración de sistemas o migración de datos es un proceso que consiste en la transferencia de materiales digitales de un origen de datos a otro, transformando la forma del ente digital, de tal forma que el objeto a tratar pueda ser restituido o presentado por un nuevo equipo o programa informático. Ahora atenderemos una pregunta fundamental para comprender mejor el tema. ¿Para qué sirve la migración de datos? La causa de su existencia se debe a que es tratada como consideración clave para cualquier implementación, actualización o consolidación de un sistema informático. Entre los motivos para una migración pueden ser la preservación o difusión de los contenidos, mejoras en el funcionamiento, cumplir con nuevos requerimientos de usuario o de software, la interoperabilidad, la actualización de versiones, la estandarización de la tecnología, la reducción de costes al optar por un software libre, el aumento en el volumen de los datos, nuevos procesos de negocio, mejoras en la seguridad o el control de la información o la reubicación de un centro de datos. Una vez entendida la naturaleza de la migración de los datos, podemos abarcar la pregunta ¿cómo abordar la misma migración de los datos? Dependiendo del tipo de iniciativa que se quiere llevar a cabo, es necesario un planteamiento distinto. Así podría hablarse de tres formas diferentes de abordar la migración de los datos. La primera, usando un software basado en matriz, lo cual es la mejor opción para el movimiento de datos entre sistemas similares. La segunda, apoyándose en un software basado en el host, lo que viene siendo una opción más recomendable para las migraciones específicas de la aplicación. Es el caso de la copia de archivos, la actualización de la plataforma o la replicación de la base de datos. Y la tercera, empleando los dispositivos de red. Este nos sirve para migrar volúmenes, archivos o bloques de datos de modo más apropiado en función de su configuración. Además, se debe considerar algunos factores extra en un proyecto de migración de datos, tales como el tiempo que llevará a realizar la migración completa, la cantidad de inactividad que se requerirá y el riesgo para el negocio derivado de problemas técnicos de compatibilidad, corrupción de datos, problemas de rendimiento de aplicaciones y pérdida u omisión de datos. Del mismo modo, se debe minimizar el riesgo inherente al movimiento de datos. Para ello se recomiendan cuatro cosas. Entender qué datos están migrando, de qué tipo son, cuál es su origen y qué formato adquirirán en destino una vez completado el traslado. Segundo, aplicar los procesos ETL, extracción, transformación y carga, preferiblemente antes de proceder a la migración. Como tercer paso, definir e implementar políticas de migración de datos para garantizar el orden necesario a lo largo de todo el proceso. Y por último, apostar por las pruebas y validación de los datos migrados, por la única manera efectiva de asegurarse que reúnen todos los atributos de calidad necesarios. Ahora bien, podemos tocar el tema central, los tipos de migración. Los datos pueden ser generados por múltiples aplicaciones de software, almacenados en diversos medios como archivos, servidores o bases de datos, y además intervenir en varios procesos de negocio. Así que la necesidad de transferir y convertir los datos puede ser impulsada por múltiples requerimientos. Sobre esta base se proponen cuatro tipos de migración. La migración de almacenamiento, la migración de bases de datos, la migración de aplicaciones y la migración de negocio. Migración de almacenamiento. Se puede optar por reemplazar los medios de almacenamiento para aprovechar tecnologías eficientes o responder a nuevos requerimientos como la ubicuidad o la apertura a la web, lo que obliga a trasladar los bloques físicos de datos de un dispositivo a otro, a menudo utilizando técnicas de virtualización o interfaces generales para acceder a los datos. Por lo general, el formato de datos y el contenido en sí mismo no suelen cambiar en el proceso, y normalmente se obtienen resultados bastante buenos, como mínimo o ningún impacto. Migración de base de datos. Del mismo modo, puede ser necesario migrar de un proveedor de base de datos a otro, o actualizar la versión del software de gestión que se utiliza. Si se tiene una aplicación sobre una base de datos como por ejemplo Access
y posteriormente crece de manera que hace falta un sistema de gestor de base de datos mucho más potente, lo más seguro es optar por Oracle o SQL Server. En este caso, los datos que estarán en formato Access deberán pasar a formato SQL Server o para el formato Oracle. Sin embargo, la migración puede incluir contratiempos relacionados con los tipos de datos no coincidentes, tales como la fecha, el número o los subregistros, incluso en diferentes conjuntos de caracteres. De aquí que las herramientas ETL son muy adecuadas para la tarea de migrar datos de una base de datos a otra. Migración de aplicación. La migración de aplicaciones implica recurrir a un proceso ETL completo. Esto es así dado que un cambio de proveedor de la aplicación inevitablemente implica una nueva transformación sustancial, ya que casi todas las aplicaciones operan en su propio modelo de datos específico. Una buena práctica es la de utilizar las interfaces de programación de aplicaciones, APIs, las cuales se suministran para proteger la integridad de los datos que se tiene que manejar. El uso de la API es normalmente una condición de garantía de software, a pesar de que se puede renunciar a ello si se utiliza servicios propios o certificados de asociaciones profesionales y todas las herramientas del proveedor. Migración de negocio. Los procesos de negocio funcionan a través de una combinación de acciones humanas y sistemas informáticos. La causa de este tipo de migración se debe a que existen cambios en las compañías como fusiones, adquisiciones, remodelaciones y optimizaciones a los que se deben adaptar los datos y flujos de datos de un servidor, base de datos o aplicación que contienen la información sobre clientes, productos y operaciones para reflejar los cambios de la organización. Como un toque adicional, podemos ver la migración como una forma de preservación digital. En esta, la era de las tecnologías de la información, cada vez existen más documentos nacidos digitales y digitalizaciones de documentos que han de ser preservados manteniendo su integridad, autenticidad, fiabilidad, legibilidad y funcionalidades. Tradicionalmente, la conservación del documento físico equivalía a la conservación de la información que contenía y por tanto garantizaba su usabilidad. Sin embargo, en los documentos digitales, preservar el soporte es condición necesaria, pero no suficiente. Hay que considerar otras cuestiones de usabilidad, por ejemplo la obsolescencia, que debido a la rápida evolución tecnológica puede ocasionar que los recursos queden digitalmente huérfanos, es decir, inutilizables por falta de todos o alguno de los elementos informáticos, tanto como hardware, software o soportes físicos, de su entorno original. Del mismo modo tenemos la volatilidad de los documentos electrónicos, cuyos datos pueden ser fácilmente alterados o destruidos debido a errores, al mal funcionamiento de los sistemas o a las acciones malintencionadas. Para evitar estas amenazas se pueden utilizar una serie de estrategias, entre las cuales la migración es la más utilizada por las ventajas que aporta. Entre ellas están que es una operación muy experimentada, no se requiere conocimientos técnicos muy especializados, se puede automatizar una parte de los procesos, la tendencia hacia la estandarización de software y formatos facilitará la migración y convierte el documento en formato compatible con sistemas actuales. Aunque también tenemos algunos riesgos asociados, como puede ser la pérdida de funcionalidades primarias, los cambios en las funcionalidades que afectan a su uso por medio de una interfaz. En cuanto a la seguridad, puede ser la pérdida de marcas de agua o de señales criptográficas de seguridad. También puede ser la pérdida de contexto e integridad, enlaces a ficheros o metadatos u otros asociados, o cambios en las necesidades de almacenamiento. Por último, menciono algunas herramientas para la migración de datos. Entre los principales tipos de herramientas destacan las siguientes. Las herramientas de tipo DevOps para la migración de datos automatizados. Las herramientas DevOps Database Upgrade Assistant son utilizadas para automatizar migración entre dos plataformas coincidentes. También tenemos las herramientas de migración de datos sobre manejadores específicos. Estas están diseñadas para trabajar con manejadores de base de datos específicos. Por ejemplo, Ora2PG, sistema que sirve para migrar bases de datos de Oracle o MySQL a PostgreSQL. También tenemos las herramientas ETL de las cuales ya hemos hablado. Las herramientas ETL son las encargadas de automatizar el proceso de extracción, transformación y carga de los datos desde varias fuentes hacia un destino. Dos ejemplos de estos son Informatica Data Integration
IBM InfoSphere Data Stage. Y por último tenemos las herramientas de Cloud Data Migration. Las herramientas de Cloud Data Migration son los servicios de migración y de sincronización que ofrecen los proveedores cloud para el uso de sus servidores, por ejemplo, AWS DataSync y Azure Migrate. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias por su atención.